El texto nos habla de 4 etapas antes de la quinta. Entonces, la primera es la lengua, la segunda nos habla de la escritura, que es un antecesor de la imprenta, la tercera es la explosión audiovisual, que según la lectura nos dice que pues, no sirvió de mucho dentro del ámbito de la educación, y la quinta, la más importante y la que más ha traído beneficios a este ámbito, a estos procesos, es la digitalización, también conocida como pues, transformación digital, que no solamente nos habla de transformar el aprendizaje, sino de también transformar el rol del profesor dentro del mismo. Ahora también podemos ver una evolución en la parte de la formación docente, porque inicialmente, como menciona la lectura, los griegos consideraban al pedagogo, al que enseñaba la lectura y escritura, la alfabetización, como un esclavo. Más bien dicho, solían ser esclavos y un poco más adelante eran sirvientes quienes se encargaban de esta labor. Conforme empieza este proceso de modernización, es que entonces cambia radicalmente la visión del profesor y ya deja de ser el sirviente, sino que ya hay un nivel de especialización, de profesión. Esto también pues da como mucho lugar a qué papel, qué rol debe de desempeñar el profesor en el entorno escolar y cómo debe de desarrollarse con sus alumnos. Y dado que existen como muchos cambios a lo largo de la historia de la educación, existen también varias controversias. La primera de ellas es si en esta metáfora de nativos digitales e inmigrantes digitales, si está bien aplicada, porque, bueno, según la lectura nos dice que esta no está bien aplicada, y les pregunto a mis compañeras, ¿por qué esta no se aplicaría de manera correcta? Lo que fuimos viendo a lo largo de la lectura, podemos decir que la visión que tiene el autor es que todos directamente deberíamos de estar abiertos hacia este cambio y no inmigrar, sino nacer completamente nativos. Hubo ciertas generaciones que no tuvieron la oportunidad de nacer con esto, sin embargo, por el contexto de la lectura entendemos que él cree que todos deberíamos de comportarnos como nativos, aunque sí haya una brecha entre estos diferentes personas que sí nacieron y quienes tuvieron que aprender a utilizarlo. Además, también mencionamos otro término mal utilizado, o bueno, que se menciona como mal aplicado, que son las brechas digitales. Porque ¿cómo va a haber una brecha si ni siquiera hay un punto de comparación entre los que tienen y no tienen los recursos ni la oportunidad? Nos menciona que hay tres diferentes. ¿Cuál es la primera? La desigualdad material. Con esta nos referimos literalmente a los recursos. Y la solución que propone el autor es que si el Estado pudo ponernos transporte público para todo el mundo, ¿por qué no hacer lo mismo con la digitalización? O sea, hay una necesidad de digitalización en las escuelas públicas, incluso. La siguiente que tenemos es la desigualdad en el uso. Es decir, que no todos vamos a tener el mismo capacidad para utilizar la tecnología por el contexto en el que nos desarrollamos o crecimos o en el que nacimos, por las épocas. Incluso hay como mucha diferencia en esto. Y por lo tanto, también al momento de filtrar la información debe de haber mucho cuidado porque en un inicio sí había filtro, ahora ya no, es como más, pasa todo libremente. Entonces, en el uso también hay que tener mucho cuidado en eso y hay personas que sí saben distinguir cuándo es una falsa información o cuándo no lo es. Seguimos con la brecha institucional, que precisamente nos habla de cómo la sociedad va a impactar en la escuela. Y si la sociedad se digitaliza, la escuela también debería hacerlo, que muchas veces no pasa. Por eso es que hay esta desigualdad. Entonces, habla sobre cómo precisamente las instituciones educativas deben de estar en constante actualización para lograr romper esta desigualdad. Bueno, como comentaba Mari, también acá entra lo de el sentido de la transformación digital en la educación, donde sí hablamos de digitalizar una era educativa, pero también de que exista el aprendizaje, la elaboración en conjunto, también que la parte de la socialización no se pierda porque es fundamental en la educación. Tú aprendes, tú enseñas, pero como vas a enriquecer tus conocimientos es socializando, conociendo diferentes puntos de vista, diferentes criterios. Y en la tecnología en la lectura nos habla sobre que los docentes tendrían que tener una capacitación digital, sí, pero
ellos aprendiendo lo que los recursos digitales les pueden dar, pero sin dejar de lado la creatividad que ellos mismos tienen que tener para enseñarle a sus alumnos. Porque hay una frase muy importante en el texto que dice, sí, hablamos de tecnología, pero también estamos hablando de personas que tienen que aprender a convivir con estas máquinas, pero aprovechar todos sus instrumentos digitales sin dejar de lado la humanización o dejar de lado la responsabilidad que tiene que tener un docente con sus alumnos para poderles dar este aprendizaje. Siguiente punto, vamos a retomar un poco sobre las transformaciones que hay y nos habla sobre cómo estas tuvieron como cierto fracaso al irse a los extremos. Primero solo la imprenta y era como lo importante y después solo la digitalización, ¿no? También nos habla sobre cómo esta transformación digital que se pretende lograr en la quinta transformación debe de ser realmente diversa, flexible, adaptativa, interactiva e incluir el software, ¿no? Pero hablamos sobre cómo necesitamos que realmente haya una inclusión de los diferentes aspectos de la vida humana. Sí, la parte tecnológica es importante, pero no hay que dejar de lado la parte humana y sociable que tenemos, y que es la forma, más bien dicho, es el objetivo que se pretende con la educación, prepararnos para tener una vida cotidiana, una vida laboral, profesional mucho más sencilla. Y al fin y al cabo, ¿con quién vamos a vivir? Pues con humanos, entonces esa parte de socialización es muy necesaria. Y bueno, ese punto que tocas es muy importante, ya que también en la lectura menciona que para la era digital de la educación tiene que existir un líder, el cual es el que nos va a ayudar a guiarnos, a formarnos sobre estas eras, pero también sin dejar el sentido común, reflexionar el cómo y para qué vamos a utilizar esta era digital y el cómo nos puede ayudar cualquier material diverso que tenga que ver con la digitalización, sin dejar de lado la parte en la que no nos tenemos que olvidar, nuestro aprendizaje es en conjunto, es de todos, y también el saber cómo utilizar estas tecnologías para un bien común, pero sin dejar de lado esta forma de individuo. ¿Alguien quiere referir? Por ejemplo, aquí de las nuevas tecnologías podría ser la IA. Que bueno, la IA no simplemente se basa en buscar información, sino también que procesa datos y puede tomar decisiones importantes en la vida de una persona, tanto de forma educativa, tanto de forma social, tanto de forma económica, política, de todo. También esta trata de evolucionar, además de que es una gran oportunidad para los estudiantes siempre y cuando la sepan utilizar, porque no es nada más de que voy a preguntar qué voy a comer hoy, ¿verdad? También la IA pues, es un desafío para los docentes, porque si lo ponemos así, los docentes muchos están cerrados o muchos están abiertos a abrir las puertas para las nuevas tecnologías y para los nuevos métodos. Pero al no evolucionar puede que los estudiantes se estanquen y no puedan saber después utilizar este tipo de información y la utilicen, pero de una mala manera. Sí, porque además es algo ya necesario en nuestro mundo actual. Somos tecnológicos. Aparte, acá es donde entra una de las mayores controversias, porque más adelante en la lectura nos comenta uno de los autores que este uso de la IA puede deslindar al profesor de hacer el trabajo de responder dudas, digamos, y que se puede enfocar más en ser guía. Entonces, al menos para mí, para la mayoría, para todos en general, fue algo bastante raro, controversial y contradictorio con la demás lectura, al menos del primer autor, y con la primera parte del segundo autor, que nos habla de liderazgo y de no deshumanizar al profesor. Pero entonces el hecho que de pronto te diga, no, sabes que la IA puede hacer que el profesor pues ya descanse de esas dudas que pueden tener los alumnos y que se enfoque en guiarlos. Pero yo me pregunto, a nosotros siempre nos han enseñado que la parte esencial de la educación, como decía Kim, es socializar. Siempre se ha sabido eso, ¿no? Y entonces si uno le pregunta a la IA las dudas, ok, te las resuelven, pero si se queda con solamente esa información para él y nunca más lo vuelve a cargar, no lo expresa, no lo comunica,
si no los dialoga, muy conocido. entonces el aprendizaje realmente estaría ahí, o sea, realmente sería un aprendizaje significativo. Para mí, siento que no, y siento que esa es una parte esencial, y ese comentario en concreto es una parte como muy radical que toma el autor respecto a las ventajas de la tecnología. Sí, son muchas, pero no creo que vaya por esa dirección el hecho de que por completo el profesor se deslinde de resolver como de tener esta comunicación directa con los alumnos. Y es que precisamente es el problema. Estamos en una era moderna tan acelerada que muchas veces no nos da tiempo de estar todo el tiempo actualizados y estar en constante evolución, porque vamos tan rápido que es imposible. Sin embargo, bueno, pues de hecho, en educación y precisamente la formación docente es de los campos más retrasados en este aspecto, porque muchos profesores o se niegan o les cuesta y simplemente se estancan. Pero, bueno, no nos podemos eximir de esta responsabilidad que tenemos, precisamente es algo que menciona el texto. El alumno es diverso, estamos en una época acelerada. ¿Quién nos va a dar esa oportunidad de hacer un aprendizaje personalizado? La tecnología. Solo que hay que saber realmente llevarla a un punto en el que sí te sirva como herramienta y que no cumpla tu papel. O sea, no te sustituya, solo sea una herramienta, un medio para llegar a esa parte. Y eso ahorita que estás haciendo desde la personalización en la educación, ahí también va un punto muy importante que es sobre la evaluación, el cómo el docente evalúa a sus alumnos o cómo también los alumnos se pueden evaluar a ellos mismos, ya que ¿cómo se llama? La evaluación todos sabemos que para que sea como más amena, que esté mejor con todos, tiene que ser personalizada, tiene que también tener características que el alumno pueda saber cuáles son sus deficiencias y mejorar en eso, y el docente saber cómo identificarlas. Y este papel es muy fundamental, ya que solo lo puede hacer el docente, ya que tú estás conviviendo con él, tú conoces al alumno, él está viendo tus carencias, en qué eres bueno, en qué te puede ayudar. Y sin embargo, si dejamos que este papel lo sustituya la IA, como ya había mencionado Mar, viene siendo como que muy fuerte, muy deshumanizante, muy contradictorio también, porque también en la lectura menciona que el maestro es el guía, es el líder que va a apoyar a sus alumnos a familiarizarse con esta era digital. Sin embargo, si tú le dejas todo este papel que realmente pues, le corresponde al docente, se lo dejas a la inteligencia artificial o a la digitalización en sí, siento que también se pierde el conocimiento y este conocimiento que es más como crítico y más humanizado. Sí, no, y además es algo aislante. ¿Por qué? Porque ya no convives con nadie, y entonces eso lo que va a hacer es que cada vez los problemas sociales que tenemos vayan haciéndose más grandes, ¿no? Y bueno, yo en el texto vi tres puntos importantes, no me acuerdo, pero es sobre el mantenimiento del alumnado al tener la IA, ya que al no tener una buena gestión se puede distraer y entonces ahí ya se fregó, ¿no? También la desigualdad, porque tanto está esta parte de que muchos abusan de la tecnología, tanto está la parte donde ni siquiera tienen la tecnología, lo que estaban diciendo sobre los autobuses, que todos tienen acceso a uno porque la tecnología. También sobre la competencia sobre los docentes, que es cuando se sienten estancados porque no saben utilizar las herramientas o no saben evolucionar con estas. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, pero no es tanto como un problema de ellos, quizás. Es más como que la tecnología va muy rápido, entonces no. Es difícil como seguir esa línea tan acelerada. Además, estamos hablando de que, bueno, en mi opinión, creo que si le puedes tú vaciar la información a un sistema, un software, y te va a ayudar a personalizar tu forma de aprendizaje o la planeación, y también, no sé, tú puedes conectar con gente a través de redes sociales, o sea, eso es cierto, pero igual no siento que se compare a la forma en la que tú creas conexiones en la vida real, ¿no? O sea, desde la presencialidad. Puede que ayude, sí, puede que te diversifique, amplíe tu mirada, pero entonces, a pesar de que se nos habla mucho en la lectura de no opacar, o bueno, no
extremar el uso de la digitalización y mantenerlo balanceado con esta parte, digamos, lo tradicional, como pueden ser, no sé, los libros de texto, etc. A pesar de eso, al mismo tiempo la lectura sí toma esa mirada radical y entonces te dice, ¿sabes qué? No, porque la información, la tecnología trae todas las ventajas. Entonces, quizás es para mí como la controversia más grande, pero no sé, Moni, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la principal, una de las principales problemáticas en las instituciones es la de escalar para el alcance de nuevos niveles en el foco de la transformación digital. A corto plazo, el gasto material en dispositivos, conectividad y más contenidos y aplicaciones de verdad es bastante grande en el ámbito tanto público como privado de las instituciones. A pesar de que quieren reducir y tener un menor entorno impreso y también la difícil inversión, son dos problemáticas que tienen ahí grandes y hay soluciones, pero no están un poco alejadas del sustento que ellos le pueden dar. En primer punto está el menor entorno en la impresión. Ellos ya no quieren también tener tanto, bueno, quieren que los alumnos se enfoquen más en el ámbito tecnológico, ¿no? Ya que no sea tan necesario el uso de los libros o de las libretas, pero del otro lado está la difícil inversión de cómo pueden volver y solucionar ese problema. No es lo mismo, igual que cuando se generan los materiales didácticos como los libros de quinto grado, que vaya, solo duran un año en el sistema educativo. Estos materiales se van cambiando de manera frecuente, pero no es lo mismo que comentan un error en ese libro y que los profesores puedan tener a la mano quizás darle una solución práctica, decir, bueno, suspendemos el libro, pero yo tengo mis conocimientos y puedo darles unas clases a los chicos, ya sea de manera con o sin la tecnología, a que si hacen una inversión a largo plazo, creen un dispositivo de 5 años o una infraestructura que dure una década y que se sube y ya no se puede modificar. No hay una manera en que los profesores digan, no te preocupes, ahorita te enseño. No, porque es ya un problema más grande, se extiende ya no solo a una escuela, sino a diferentes localidades donde sí es más complicado. Además de que al querer aplicar esto de la tecnología requiere de una elección informada y más cualificada, la evaluación de opciones disponibles en el mercado y el encaje a medio plazo y diseño del despliegue. ¿Cómo es que los chicos pueden generar una respuesta positiva o negativa aquí con el uso de estas tecnologías? No sabemos si los chicos, le den el visto bueno y súper genial, o también estemos cometiendo errores y simplemente estamos retrasando el nivel educativo y el aprendizaje de los chicos, además de la actualización y diversificación en el área del trabajo. No todos los profesores estamos viviendo la misma época. Hay profesores que aún siguen, que son de la vieja escuela y que tienen muy marcado su método de enseñanza. Sí. Además de que igual en distintas métodos de preparación en los que ellos se prepararon para ser profesores, no les dieron las suficientes herramientas para prepararse en el ámbito tecnológico y poder presentarlo aquí con los alumnos. Y todos estos ámbitos requieren de una escala aún más alejada, y siendo una institución pública, no es algo que puedan solventar de una manera muy adecuada. Solo a muy grandes rasgos, pequeñas instituciones y privadas son las que lo pueden hacer, y no es que estén dando tanto respuestas súper positivas pero tampoco tan negativas. Es algo que es más de manejo de prueba y error. Bueno, y lo que estaba contando, bueno, precisamente en esta parte de prueba y error también hay un término muy interesante que se llama leapfrogging, que nos habla de cómo las instituciones más vulnerables o que se encuentran en comunidades más vulnerables o marginadas pueden saltar estas etapas. ¿Por qué? Porque quienes sí tienen los recursos ya lo hicieron, entonces ya saben qué es lo que funciona. ¿Qué pueden hacer las instituciones públicas y vulnerables que no tienen los recursos para estar prueba?
pues agarrar el resultado e implementarlo en su comunidad, en su escuela. Esa sería como una solución un poco idealista, porque tampoco es que tengamos los recursos como menciona Moni. Y además contextualizar algo así está muy tremendo, ¿no? Sí, porque el cambio de contexto, Ajá, todos sí. crecen educándose en un contexto diferente y la parte de recursos es lo que también lleva al estancamiento de la era digital. Entonces, para ir como cerrando un poco esta parte, a mí me gustaría primero poner en la mesa cuáles son las necesidades de nuestra sociedad actual que debemos exigir a la educación. Sí. Hablamos sobre que las instituciones escolares, además de las credenciales que nos dan por los títulos, necesitan desarrollar las competencias generales, digitales y las competencias blandas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya las necesitamos, o sea, vivimos en un mundo digital, nada Sí, o sea, no es si puedes, no es opcional. Ajá, no es opcional, ya es una necesidad en la cual, pues tristemente, algunas personas no tienen las posibilidades o se siguen, como mencionó Moni, en la escuela antigua, tradicional, pero sin estas iniciativas, sin esta visión, pues la digitalización en educación, pues en vez de ir ayudándonos como hasta ahorita, algunas cosas sí nos han servido, pues nada más va a ir decayendo porque no sabemos o no se va a saber cómo utilizar estos recursos para potencializar la educación. Exacto. Y se deshumaniza. Además, otro de los grandes retos a cubrir entra en el rol del profesor, de cómo no se trata de que nada más conozca toda la información que tenemos, sino que el profesor tiene que ayudar a los alumnos a guiar en cómo ellos se dan cuenta de si desinformación es verificable. Entonces, esa tiene que ser veraz, y en eso está el mayor reto del profesor, porque guiar a un alumno por este camino puede ayudarlo a alcanzar su libertad en la era digital. Bueno, y concluyendo este tema, el libro a manera de cierre nos muestra una breve solución a esto, y es que las instituciones públicas lleguen a un punto de colaboración, uniéndose todas y que expongan entre todos las experiencias que han tenido, donde compartan los proyectos, objetivos, formas de trabajo, sus tradiciones profesionales, como lo mencionamos anteriormente, cuando los libros fallan, qué es lo que hacen para poder solucionarlo, las estructuras administrativas y los servicios tecnológicos. Los expertos que se encuentran mayormente en las instituciones privadas pueden llegar a encontrarlo si se genera una buena unión y comunicación entre todos estos instituciones. Instituciones. Y ya nomás para cerrar, como regalo, debe de haber un balance.